Bueno, muy bien, 9 de la mañana, 26 minutos, 6 grados la temperatura. Ha subido un poquito la temperatura a medida que avanza la mañana y es un gusto recibir en esta mañana de Arriba Gente al presidente del PIT-CNT, a Fernando Pereira, porque ayer mantuvieron una reunión importante con el presidente de la República sobre el tema presupuesto y desde allí abriendo abanicos hacia distintas opciones o posibilidades que se estuvieron discutiendo con el primer mandatario. ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Bueno, supongo que el primer dato positivo será que el presidente los recibió y les dio la chance de poder intercambiar. Sí, a veces en Uruguay estas cosas no las valoramos porque no es tan fácil en el mundo que una central sindical se entreviste varias veces en el año con el presidente o varias veces en el periodo. No es tan sencillo. Es muy difícil encontrar diarios del mundo donde diga hoy se reunió la central sindical con el presidente de la República y mucho más que lo haga varias veces. Nosotros tenemos comunicaciones de todo tipo con la presidencia, con la Secretaría General de la Presidencia, con la prosecretaría, con los ministerios, porque esa es la labor de un presidente de una central, de un secretariado ejecutivo de la central, ir encontrando canales que permitan avanzar a la clase trabajadora en función de sus objetivos, que a veces son objetivos propios de la clase trabajadora y a veces trascienden a la clase trabajadora, desde la sociedad en su conjunto. Esto no siempre lo explicamos de la mejor manera, pero cuando peleamos por educación, cuando decimos hay que cubrir 100 vacantes de auxiliares de 100 escuelas que no tienen auxiliares. ¿Qué significa que 100 escuelas no tengan auxiliares? Que el maestro limpia, el maestro cocina, por lo tanto le quita tiempo pedagógico a esa clase. ¿Es lógico? No. Ahí no estamos peleando por el salario del maestro ni por el salario del funcionario no docente primario, o profesores, o funcionarios de secundario de la UTU. Ahí estamos peleando por nuestros niños, por la educación de nuestros niños. Cuando decimos, cuidado, porque en esta rendición de cuentas no se crearon vacantes para cargo de maestros. Está previsto que el año que viene se creen varias escuelas de tiempo completo y varios liceos en el Uruguay. ¿Con qué maestros y con qué profesores van a llenar esas escuelas? Nuevamente estamos defendiendo el derecho de los niños a tener una educación de calidad. Y esto se resuelve de dos maneras. Una es creando los cargos, que es la manera positiva, y una muy negativa, que es lo que se llama reajuste de cargos, es decir, teniendo grupos mayores y por lo tanto liberando cargos de maestros para cubrir esas necesidades. Es decir, yendo hacia atrás. Uruguay empezó hace una década con promedios de clases muy altas y lo fue disminuyendo. Hoy tenemos un promedio de alumnos bastante sensato, digamos. Revertir esa política sería ir hacia atrás. Entonces, algunas veces hablamos del salario de los trabajadores y yo nunca me sonrojo a la hora de defender el salario de los trabajadores, porque el que está en la cámara, la compañera que está en la locución, los compañeros que están microfoneando, todos ellos quieren tener un salario para poder vivir. Todos. Defender el salario de ellos es defender el propio sustento. Igual que defender el trabajo, defender la centralidad de sus vidas. Ellos no es solo el salario, es que acá tienen compañeros, es que acá tienen un vestuario, es que acá conversan con uno y con otro, es que van construyendo comunidad. Nosotros creemos que nos podemos salvar solos, pero solo no se salva a nadie. Solo te transformás en una soledad sin ningún sentido, sin ningún valor, sin ninguna trayectoria de futuro. Entonces, la verdad que ayer lo que fuimos a defender básicamente es que si el Uruguay requiere tener servicios de calidad, públicos de calidad, me refiero a educación, a salud, al cuidado de nuestros niños y jóvenes, es necesario tener mayor inversión. Y que no puede ser los cambios tributarios una mala palabra en el Uruguay. Porque resulta que hay países en el mundo que tienen muchísima más carga tributaria que en Uruguay. Son países que han logrado niveles de confort importantes, me refiero a que tienen educación de calidad, salud de calidad, servicios de calidad. Y claro que en esas sociedades se vive mejor, porque precisamente han invertido en aquellas áreas que construyen justicia social. En un país como el nuestro, que el 20% más rico de la sociedad se queda con el 43% de la riqueza, esto siempre se supone que está subdeclarado, así que probablemente llegue a la mitad de la riqueza nacional, y el 20% más pobre con 8%. Entonces, ¿de qué se trata? De ver si hay algún espacio fiscal que permita cubrir los cargos de funcionarios de la enseñanza contratados por Comisión de Fomento, que quedan un poco menos de 300 para ser regularizados. ¿De qué se trata? De construir condiciones para que en salud pública haya más vacantes para los 900 centros hospitalarios, que no pasen 5 años consecutivos sin aumento de salarios los trabajadores no médicos de la salud pública,
Es decir, de encontrar un conjunto de opciones políticas que permitan un presupuesto adecuado, ¿no? Ahora, concretamente, ¿con qué deberes o tareas se quedó el Poder Ejecutivo de responderle a ustedes la semana que viene? ¿Qué propusieron? Porque usted decía, no hay que tener miedo a los cambios tributarios. ¿Qué tipo de cambios tributarios? Bueno, el que propusimos y ya tiene un financiamiento, ¿no? El que propusimos y ya tiene una negativa explícita de los ministerios y ahora del presidente era aumentar la tasa del IRAE y el impuesto al patrimonio. Eso le dijo no. Claro, pero se dice no, y yo quiero explicar esto, se dice no porque hay una promesa electoral de no tocar la carga tributaria en el periodo de gobierno, pero a nosotros nos tocaron la carga tributaria. Cuando se votó la ley de consolidación fiscal, eso supuso para Primero de enero de trabajadores... 2017 cambió y sobre la todo, aportación al IRPF. Cambió el IRPF y cambió las deducciones. Las deducciones también que se están notando ahora. Con lo cual alteró el salario de miles de trabajadores. ¿Por qué no se puede alterar el patrimonio del que más tiene? ¿Cuál es la explicación? ¿Y qué le dicen cuando ustedes preguntan eso? Bueno, que no hay espacio. Yo me parece que a esta altura del partido no hay que abandonar esta lucha, porque esta lucha es una lucha de ideas. El que más paga tiene que ser el que más tiene, no solo el que más gana. Si no es fácil pescar en la pecera, donde cada uno tiene un recibo de sueldo, cobrar sobre ese recibo es muy fácil de fiscalizar. Hay que cobrarle al que verdaderamente tiene patrimonio, al que construyó riqueza, al que tiene fuerte capacidad, es decir, un impuesto al capital. Como esta opción no caminó, buscamos otras alternativas. Una de ellas es ver si el Uruguay puede tolerar algo más de déficit y de esa manera cubrir educación, salud y minoridad. Es bravo, si es posible... ¿no? Es brava esa. Bueno, estamos peleando. Si nosotros hubiéramos renunciado, porque es brava, las 8 horas no las tendría. ¿Pero qué expectativas reales tienen de conseguir pero imagínate algo cuando con se votó este las 8 horas, nos decían que casi se iba a terminar el país. Yo no estoy cuestionando que la movilización sostenida en el tiempo sea logros y valga la pena. Yo pregunto, ¿qué expectativas reales tienen ahora de este encuentro en el marco y en el contexto del Bueno, ahora estamos en medidas mucho menores de tamaño, pero que pueden tener impacto. Una de ellas es que efectivamente el Parlamento asuma votar la reforma de la Caja Militar. Yo quisiera saber un parlamentario Yo quisiera saber cómo un parlamentario fundamenta proteger las pensiones y jubilaciones mayores de los militares y no dar incremento a los maestros, a los funcionarios, a los profesores, a los enfermeros. Quisiera saber cómo se sustenta esto desde el punto de vista de la justicia social, que cualquier parlamentario la debe tener dentro de sus principios. ¿Cómo se sustenta no gravar algo que varios constitucionalistas han dicho que es constitucional y que es un impuesto precisamente, o un gravamen o una reforma que grava a una caja que pierde 500 millones por año de dólares? Es decir, si daría para cubrir presupuesto educativo, de salud, de vivienda. Bueno, hay que tener coraje para votar una ley de este tipo. Tal vez precise modificaciones para que contemple a la mayor parte de los parlamentarios, pero lo que es cierto es que ahí hay una fuente de recursos, porque no la votó, pero la puede votar. No es que una ley que no se votó no se pueda volver a tratar. Se puede volver a tratar y se puede votar. Un segundo aspecto que hemos planteado al presidente, menor pero que puede ayudar a algunas cuestiones de la salud, está vinculado a que aquellos incrementos que fueron planteados para la tropa militar sigan existiendo, pero no se cubran con ese dinero, sino con las vacantes generadas y no cubiertas. Esta es una segunda opción que hemos planteado. Y una cuarta opción... Ganan poco los soldados, ¿eh? No, estoy diciendo darles el aumento. Por eso ganan digo. Una miseria, es un maltrato que no tiene que tener nadie, el salario que tienen los militares de bajo rango. Nosotros estamos empujando que se lo den, con vacantes que no se cubren. ¿Y no cubrir vacantes no deteriora la calidad del trabajo? Yo pienso que tenemos un ejército enorme para el tamaño de Uruguay, pero pienso que lo pienso yo y lo piensa todo el mundo. Lo que pasa es que nadie se anima a decir nada. Y no se necesitan no cubrir tantas vacantes como para cubrir ese porcentaje de incremento salarial, insisto, en salarios que son muy malos. Muy magros, sí. Entonces, yo no represento a los militares, pero puedo decir con tranquilidad que tienen salarios pésimos. Bueno, ahí hay que ayudar, pero no necesariamente cubrirlo con ese monto, sino cubrirlo con las vacantes no generadas. Y hemos descartado una vía, de acuerdo a una vía, porque se necesita mayor rigurosidad, mayor estudio, y no hay tiempo suficiente, que es el tema de la devolución del FONASA. Si es necesario devolver todo el FONASA que se devuelve ahora o no, eso quedó descartado por lo menos para esta oportunidad. Lo hemos hecho a conciencia de saber de que hay un sector de la sociedad que ya ha sido fuertemente gravado y que de repente, aunque no le vaya a tocar,
como no se puede definir con tanta claridad quién le va a tocar o no, se pueda sentir afectado y ese sector es al que menos nosotros queremos afectar. No obstante, no es un tema que descartamos discutir en el futuro porque se trata el FONASA de un fondo solidario, es decir, que todos aportamos por un porcentaje de nuestro sueldo para que precisamente nosotros y nuestros hijos accedamos a la salud pública o privada. Pensando las prioridades que ustedes decían en cuanto a reforzar el presupuesto para cubrir estas vacantes a nivel de la educación, a nivel de salud, lo que acaba de repasar usted, ¿cuánto dinero se necesita en el presupuesto destinado a esto? Bueno, extra, digamos, ¿de dónde sacar dinero extra de lo que ya se conoce el presupuesto? Yo podría contestar esa pregunta, pero no estamos en ese estadio. Ojalá estuviéramos en ese estadio. Porque solo para alcanzar el 6% del producto se precisan cerca de 500 millones de dólares. Si se quisiera cumplir con el objetivo de tender al 6%, yo no sé, tender al 6% parece que tiene una flexibilidad tal... 5,2, ¿no? 5,2. Sí, 5,2 agregándole todo lo que haya que agregar. Miren que Sané, Budelar, unos programas del INAUCA, ahí le agregan un mundo de cosas y llegan a 5,2. Pongamos que esté bien el 5,2, pero del 5,2 al 6% hay casi 500 millones de dólares. Lo que quiero decir es, solo en educación, para alcanzar el objetivo que todos decimos es un objetivo de mínima. Porque mire, usted lee, lo invito a leer, los proyectos de los partidos políticos y el proyecto de Edu21 y juntarse con alguien que conozca de construcción de presupuesto educativo, de cómo se construye un presupuesto educativo, y todos los proyectos son de más del 6% del producto. Pero después te dicen que hay recursos suficientes como mejorar la enseñanza. Pero entonces hace un proyecto del 5%, ¿no? Y construir un recurso. La segunda cuestión. ¿Quedó preso de esa cifra del Frente Amplio? No es una cifra, es un concepto. ¿Cuál es la cifra mínima que se precisa para tener educación de calidad? Y yo te digo, vos buscás en el mundo algún país que gaste menos de eso y tenga resultados educativos exitosos y no hay. Y cuando encontrás los resultados educativos que se puedan mostrar en el mundo, como esos resultados potentes, fuertes, que construyen igualdad de conocimiento, están en aquellos países que invierten más del 6% del PBI. Hay muchos que igual dicen, igual se mejoró el presupuesto para la educación y no se notan los resultados. Pero vamos a ver porque ahora confiar en un esfuerzo de toda la sociedad... Pero vamos a ver de qué lugar partimos. Hoy un maestro gana 24.000 pesos. 24.000 pesos en los primeros 4 años de carrera. 7% más en los segundos 4 años de carrera. O sea, en los primeros 8 años de carrera, ese maestro gana con suerte 28.000 pesos nominales. ¿Ese es el salario que le queremos pagar a un maestro? ¿Qué hace el maestro para poder vivir? Doble cargo, escuela de tiempo completo, un trabajo privado y otro público. O lo que es peor, deja la profesión y consigue un trabajo de mejor calidad. O de mejor salario, no de mejor calidad. Ahora, son profesionales de la educación. Hay que verlo. Ahora los maestros de Flores hicieron un documental con las cosas que hacen los maestros de las escuelas. Llevan a los niños a la pileta, les enseñan inglés, los ayudan a soñar, a pensar, a revolucionar. Ahora con el Mundial son una fiesta las escuelas. Es decir, lo que hace el maestro en el aula y fuera del aula preparando las clases es para pararse, para homenajear a esos compañeros y compañeras que todos los días salen a matarse adentro de la escuela pública para construir una sociedad mejor. Y a veces en circunstancias muy negativas. Entonces cuando te dicen, ya le dimos, sí, pero ¿cuál fue el punto de partida? 6.000 pesos salario en el 2005. En la ruina, falta de cargos, grupos de 30 y pico de alumnos, casi sin auxiliares en las escuelas. Entonces cuando te dicen dimos, es verdad. Ahora, ¿es suficiente? Nadie podría decir conscientemente que el presupuesto que tiene la educación hoy es suficiente. Nadie. A propósito de movilizaciones en la educación, en las últimas horas hablaba con la ministra del ramo, la doctora María Julia Muñoz. Le preguntaba por el paro este último que se cumplió a nivel de Federación de Profesores y decía que en su época nunca se había planteado o se plantearía, en la época de dirigente sindical, colocar un paro de 48 horas o de 2 días después de un feriado. Como que hay códigos que se estaban rompiendo. En Uruguay somos de memoria frágil. En el 89 hubo un paro de 53 días, maestro. Yo estaba en 6º año de escuela, entonces, la tengo muy clara. Es de memoria frágil el Uruguay. Ahí debemos haber atravesado feriado, no feriado. Sé que nos descontaron todos esos días de paro. En el año 93 hicimos una huelga de 15 días y las reivindicamos porque eran luchas por derechos de maestros, de profesores, de los niños. Si hay que tomar medidas y comunicarlas mejor,
Yo siempre pienso que cuanto mejor se comunica una medida, mejor la entiende la gente, más apoyo tenés y mejores condiciones para lograr el objetivo. Pero ayer la ministra, por ejemplo, te dijo en la nota que se había cumplido con el convenio. No lo leyó. Porque la aspiración del gobierno era darle a los docentes y a los no docentes de la educación para 2019 y para 2020 3.53 de aumento salarial. Y solo va a cumplir 2019. Es decir, no es verdad que cumplió, no cumplió. Con su aspiración, no con la del sindical, que es mayor, con la propia aspiración del gobierno no cumplió. Entonces, hay que memoriar, leer los documentos. Yo, si quieren, los traigo, me invitan otra vez. Acá no invitan con más nada que con agua. Hablaba pero de que se malgastaba un poco la herramienta del paro. Pero eso lo tienen que analizar los sindicalistas. Yo pienso que a veces se malgasta las oratorias de los ministros. Y, sin embargo, me quedo callado. ¿Y a los padres, Fernando? A los padres, pero nosotros pagamos doble, los padres lo saben bien, y ustedes también lo saben bien. Diciembre tiende a tener distintos días de clase de acuerdo a los paros que hagan los maestros. O sea, a los maestros y a los funcionarios de la educación. O sea, que se recuperan en diciembre. Y usted fíjese a los días que están terminando la escuela y cuándo terminaba la suya. Acuérdese cuando terminaba, cuando usted veía levantar la bandera y cantaba el himno y la marcha a nuestra bandera, qué día de diciembre era, y fíjese qué día de diciembre terminó el año pasado. Entonces, no solo nos descuentan, sino después, para tener un número de clases adecuadas, se alarga el periodo de clases. Digamos, y nos lo bancamos, ¿por qué? Por nuestros niños. Por nuestros niños. Porque ahí van nuestros niños y tienen que aprender. Porque ¿dónde te crees que van los hijos de los maestros? ¿A dónde te crees que van los hijos de los funcionarios de primaria? ¿A dónde van la mayor parte de los hijos de los trabajadores? A la escuela pública, que tiene más del 80% de la matrícula. El problema es que todos fortalezcamos esa escuela pública. Y fortalecer la escuela pública es defender una sociedad inclusiva. A veces nos quejamos de los impuestos, se quejan de los impuestos las personas que no los pagan. El IRAE y el patrimonio. ¿Qué puede afectar al sector de la sociedad con menos recursos? En absolutamente nada. Sin embargo, la gente dice, más impuesto no. ¿Cómo más impuesto no? El más poderoso en todo el mundo paga un poco más para que el que tiene menos efectivamente acceda a servicios de calidad. Porque las sociedades, insisto, integradas y menos violentas son aquellos que tienen menos diferencia entre el decil con más ingresos y el decil con menos ingresos. Ya tenemos que cerrar porque nos quedamos sin tiempo, pero 28 de junio y va a haber un paro. ¿Qué características va a tener? Y va a haber otro en julio. Sí, es un paro general parcial de 9 a 13 horas a nivel nacional. No prosperó la moción de 24 horas como había... Sí, prosperó, pero para el 25 de julio. El 28 de junio es un paro parcial, ahí se decidió mayoritariamente un paro 9 a 13 horas, una concentración en la UDELAR, una marcha hasta el Palacio Legislativo. Ahí van a hacer uso de la palabra la maestra Elvia Pereira, dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio, el compañero Martín Pereira, de la Federación de Salud Pública, y Jorge Bermúdez, ¿cuánto me cuesta no decir Fogata? Dígalo. Y Jorge Bermúdez, que de alguna manera van a tratar de centrar estas temáticas y también con pueblo, porque, digamos, las batallas se ganan con gente movilizada, no solo con paros. Y el 25 de julio es una respuesta política, es decir, el paro general del 25 de julio es una respuesta política a una propuesta política negativa para la sociedad uruguaya y para el movimiento sindical. Y así se lo hemos expresado a todo el mundo. Ahora, tenemos la esperanza de que con todo el trabajo que estamos desarrollando, algunos de estos temas se destraben. Bien. Esa esperanza la tenemos. No es que nos levantamos todos los días esperando que llegue a la hora del paro. Nos levantamos todos los días haciendo gestiones para que los temas más importantes vinculados a la educación, a la salud y a la minoridad se resuelvan, ¿no? Pereira, le agradecemos mucho la participación esta mañana. Seguramente vamos a seguir hablando de estos temas porque, bueno, entre otras cosas hay que esperar la respuesta del presidente. Y hemos clasificado a segunda fase del Mundial. Nada más ni nada menos. Y eso genera alegría en la sociedad uruguaya y yo no creo que la felicidad que nos genera sea una cosa para ocultar. A mí me la genera y a todos los que he encontrado también se la genera. Y viendo las dificultades de los demás, cada vez más alegría, ¿no? Gracias, Pereira. Cerramos la entrevista con el presidente del PIT-CNT.